Señor me use. Amén. Eso es lo que nos interesa. Que Dios use al siervo que pasa por aquí. Porque cuando Él es el que habla, nos hace bien. Cuando es Él el que habla, nos restaura, nos edifica, nos confronta. Amén. Así que sea Él el que hable. Amén. A un tema, inclinaba mi corazón. Y yo, por fe, creyendo que es la voluntad de Dios para este tiempo, es lo que voy a predicar. Amén. Vamos a leer en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Dice así: respondieron Pedro y los apóstoles así. Mira cómo respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bonito. Respondieron Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde se produce esta declaración de Pedro y de los apóstoles? Es muy importante saber el contexto en el que se producen estas palabras. Amén. Esto se produce después de la muerte y resurrección de Cristo. Los apóstoles reciben un mandato de Cristo y es este: id y predicar a todas las naciones y haced discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Jesús. Ahora Pedro y los apóstoles están predicando el nombre de Cristo, pero los sumos sacerdotes, los fariseos, teniendo envidia porque el pueblo se iba tras Jesús a causa de lo que los apóstoles predicaban, dice la Biblia que los apresaron, los cogieron e incluso los pegaron y los metieron en la cárcel. Y ahora se reúne el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín estaba compuesto alrededor de 72 personas. Ese Sanedrín estaba compuesto por la élite del pueblo judío. Estaba compuesto por los sumos sacerdotes. Estaba compuesto por los levitas, por las familias más distinguidas del pueblo. Y estaba compuesto por los ancianos del pueblo. Y ahora imagínense, 72 personas representando a todo el pueblo judío. La élite del pueblo, los ancianos del pueblo, aquellos que peinan canas, los sumos sacerdotes, los levitas, los expertos en la ley, delante de los apóstoles. Y ahora todas estas personas, las 72 personas, le prohíben a los apóstoles a predicar en el nombre de Jesús. Y es en este contexto que Pedro y los apóstoles les dice: ay Padre, a estas 72 personas, al Sanedrín, y le dice estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Pedro y los apóstoles se rebela en contra de la autoridad cultural. Estaban los ancianos delante. Pedro y los apóstoles se rebelan contra la autoridad religiosa. Estaban los sumos sacerdotes. Pedro y los apóstoles se rebelan en contra de las leyes políticas y legales. Estaban los levitas. ¿Y por qué se rebelan contra esa autoridad? Te lo digo, porque las leyes que ellos decían iban en contra de la ley y del mandato de Dios. Se debe de obedecer a las autoridades. Se debe de obedecer al pastor y a las autoridades religiosas, e incluso a las autoridades civiles, siempre y cuando no haya una ley en contra de una revelación directa de Dios. Cuando haya un mandato de los hombres en oposición a un mandato de Dios, tenemos que decir como Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora yo lo que me preguntaba era esto: ¿por qué Pedro y los apóstoles dicen estas palabras?
Aleluya. En primer lugar, para que alguien sea obedecido, atención a esto. En primer lugar, para que alguien sea obedecido, esta persona tiene que dar a conocer su voluntad. Número 1. Y número 2, tiene que tener derecho o autoridad para ser obedecido. Y ahora vamos a ver cómo Dios cumple con estos dos requisitos. Número 1, Dios ha revelado su voluntad, ha declarado su voluntad, lo que Él quiere. En la Biblia está escrito su voluntad. Y dice la Biblia, no solamente que en la Biblia ha declarado su voluntad, dice la Biblia que la creación es un testigo directo de Dios. Dice la Biblia que la deidad de Dios y su poder se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y mira lo que dice la Biblia respecto a aquellos que ven la creación de Dios y no se rinden ante Dios. Dice la Biblia, no tienen excusa. Hay un deber. Si los del mundo, por ver la creación de Dios y no se rinden ante Dios, dice la Biblia que no tienen excusa, perdónenme, hermanos, ¿qué dirá de nosotros? Que se nos está predicando todos los días, que tenemos la Biblia en nuestras casas, que sabemos versículos de memoria. Si aquellos del mundo no tienen excusa por ver la creación, ¿qué dirá Dios de nosotros cuando se nos ha revelado en las Escrituras su voluntad? Si no obedecemos a Dios, no tenemos excusa. Porque Dios ha revelado su voluntad. Amén. Dios ha dado a conocer lo que Él quiere. Ahora bien, ¿Dios tiene derecho de ser obedecido? Porque Pedro está exponiendo su vida y los apóstoles por obedecer a Dios en vez de a los hombres. Están siendo golpeados y maltratados por obedecer a Dios antes que a los hombres. Es porque Pedro y los apóstoles reconocían una autoridad de Dios. Reconocían que Dios tenía derecho de ser obedecido. ¿Y por qué Dios tiene derecho de ser obedecido? Te lo voy a decir. Dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador del universo y de todas las cosas. De tal manera que Dios creó todas las cosas, que Dios en el principio dio una orden a la tierra y dijo, produzca la tierra hierba verde. Y hasta el día de hoy vemos en los campos que continuamente se está creando la hierba. ¿Por qué? Porque está obedeciendo la tierra a un mandato de su creador. Vemos, como dice la Biblia en el principio, que Dios puso límites a los mares. Y vemos los mares cómo no se desfasan de su lugar. ¿Por qué? Porque los mares, la creación, están obedeciendo a un mandato de Dios. Vemos como el sol sale todos los días. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un pacto con el día y un pacto con la noche. Y a cada día viene el sol y sale y se vuelve a esconder. ¿Por qué? Porque el sol reconoce la voz de autoridad de su creador, que es Dios. Es por esto que Jesucristo, cuando está en la barca con los discípulos, dice que se levanta una gran tempestad, pero Jesús se levanta y empieza a reprender al mar y al viento. Y dice la Biblia, y se hizo grande bonanza, de tal manera que los discípulos tienen que decir, ¿quién es este? Ay, Padre, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes quién era? El mismo creador del viento y del mar. Por eso se tenían que someter a su voz y a su mandato. Y si la creación inanimada, que no tiene mente, no tiene intelecto, no tiene inteligencia, se somete a la voluntad del creador, ¿cuánto más tú y yo, que hemos sido creación de Dios? Pues dice la Biblia, dice David, ay, Padre, Él me formó en el vientre de mi madre. Me entretejió en lo profundo. Ay, Padre, Dios te ha creado. Sí, escúchame bien. Dios te ha creado. Dicho sea de paso, no eres fruto de la casualidad.
No eres un error. Dios te creó. Y cuando Dios crea algo, es porque Dios tiene un propósito con lo que crea. Dios no hace las cosas por hacer. Si estás aquí hoy, es porque Dios quería que estuvieras. Y porque Dios tiene propósitos contigo. Aleluya. Haremos como la creación. Nos someteremos, aleluya, a nuestro Creador. Gloria a Dios. Pero no solamente, dame unos pañuelitos si tenéis por ahí. No solamente Dios tiene derecho de ser obedecido por ser creador de todas las cosas, sino que dice la Biblia. Ay, qué bonito este texto, me encanta. Dice la Biblia, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Mira lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Ay, Padre. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente Dios te creó como el resto de la creación, sino que Dios te ha comprado, y no con cualquier precio. Te ha comprado con su sangre preciosa. Dios no entregó por ti ni oro ni plata. No entregó por ti universos ni piedras preciosas. Si hubiera querido Dios, hubiera creado montañas de oro, montañas de perlas preciosas, montañas de plata, universos enteros llenos de estrellas. Lo hubiera creado para entregarlo por ti, por pagar tu precio. Pero nada de eso le satisfacía. Tenía que ser la sangre preciosa de un cordero sin mancha, el cual es Jesucristo. Y derramando su sangre te compró a ti y a mí. Sí, éramos esclavos del pecado, le pertenecíamos a Satanás. Dice la Biblia que hacíamos conforme la voluntad del príncipe de las tinieblas. Pero gracias a Dios, aleluya, que pagó un rescate por nosotros, que nos compró y nos hizo suyos. Por tanto, ya no te perteneces. No te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Por tanto, debemos de obedecer a Dios, no solamente porque Él es creador, sino también porque Él nos ha comprado y le pertenecemos. Gloria a Dios. Él tiene derecho de ser obedecido. Tiene derecho de ser obedecido porque Él es creador y porque Él nos ha comprado. Ahora bien, la pregunta que surge es esta. Porque pareciera ser que entendemos la palabra obediencia, ¿verdad? ¿Qué es la obediencia? Vamos a ver qué es la obediencia. Vamos a definirla, pastor. ¿Qué quiere decir obedecer a Dios? Mira, la obediencia es esto. Es el ajuste de la conducta, motivaciones, intenciones y afectos a las normas de Dios. La obediencia es el ajuste de la conducta, de las motivaciones, las intenciones y los afectos a las normas de Dios. Esa es la obediencia. Cualquier obediencia que no contenga todo esto no es una verdadera obediencia que agrada a Dios. Atención a esto. Toda conducta externa que se ajuste a la ley de Dios, pero que no está motivada por el amor hacia Dios, es mera religiosidad. Mirad los fariseos. Se sujetaban a la ley de Dios. De tal manera que Pablo tiene que decir de sí mismo, en cuanto a la ley era irreprensible. Ay, de vela. Se sujetaba tanto a la ley que dice Pablo, era irreprensible, pero era mera religiosidad. ¿Por qué? Porque no estaba motivada por el amor hacia Dios, sino por el orgullo. Los fariseos se sujetaban a la ley de Dios por orgullo, motivados por el orgullo.
Y cuidado con el orgullo religioso. Mucho cuidado con el orgullo religioso, porque es capaz de producir obras aparentemente santas. Hay en ocasiones que no podemos distinguir las obras santas producidas por el amor a Dios que las obras pecaminosas producidas por el orgullo. Se asemejan mucho, pastor. Sí, porque los fariseos también oraban. Los fariseos daban limosna. Los fariseos predicaban, enseñaban. ¿Qué obras más santas y más buenas? ¿Con qué motivaciones más retorcidas? Porque el orgullo puede producir obras que se asemejan a obras santas, pero no lo son. El orgullo es capaz de hacer grandes sacrificios, casi tanto como el amor. Hay un deber. Pero motivadas por el orgullo. Dice la Biblia: si vendiera todo lo que tengo y se lo doy a los pobres, y si entregara mi cuerpo para que fuese quemado, y dice la Biblia, y no tengo amor, de nada sirve. Pero atención, se podía hacer sin amor. Se pueden hacer obras por medio o por causa del orgullo tan elevadas que parecieran ser obras de amor, pero no lo son. Están motivadas por el orgullo. Y es que una obediencia externa que no esté motivada por el amor a Dios no es obediencia. A eso no le agrada a Dios. Mira, vamos a leer. Dice la Biblia. Se dirige Cristo a la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice de la iglesia de Éfeso. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La iglesia de Éfeso aparentemente era la mejor iglesia. Mira, si pareciera ser que no hay ninguna queja. Los primeros versículos no hay ninguna queja. Conozco todo lo que haces. Conozco tu arduo trabajo. Esa traducción quiere decir: conozco que trabajas hasta la extenuación, hasta que te faltan las fuerzas. ¿Cuánto no trabajaba la iglesia? Conozco, dice, que persigues a aquellos que se hacen pasar por apóstoles y no lo son. Los descubres. Tenían doctrina, tenían enseñanza. Pero dice la Biblia: tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Y sabes lo que dice Dios de esta iglesia? Arrepiéntete o te quitaré el candelero de en medio de ti. Es lo que estaba diciendo Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? No me sirve lo que haces si no está motivado por el amor. Es mera religiosidad todo lo que haces. Aparentemente una iglesia perfecta, pero si no está motivado lo que haces por el amor, mero religiosismo. No me vale, no me sirve. Y dice Dios: si no te arrepientes, cerraré la iglesia. Ay, Padre. Eso es lo que quiere decir la amenaza de Dios: quítale el candelero de medio de ti. Si no te arrepientes por haber dejado mi primer amor, cerraré la iglesia. Aleluya. Porque Dios está interesado en que le ames y que tu obediencia sea producida o motivada por el amor hacia Dios. Necesitamos con urgencia recuperar el primer amor. Lo necesitamos con urgencia. No se trata de hacer las cosas, sino de por qué las haces.
Aleluya. No se trata de venir al culto solo, sino de por qué lo haces. Amén. Nos ha bendecido el Señor tanto. Mira, voy a leer unos textos que leyéndolos, pastor, salía llorando. Textos tan tremendos. Mira lo que dice, refiriéndose Dios a Israel. Dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envueltas con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Dice: y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Le está diciendo Dios: Israel, eras menospreciada. Cuando naciste nadie tenía de ti misericordia. Estabas sucia, desamparada. Todos te menospreciaban. Pero yo pasé por en medio de ti, tuve de ti misericordia. Y te dije: vive. Te limpié y te puse hermosa. Te di riquezas. Te prosperé. Te hice bella. Aleluya. Y cuando leía esto lloraba, pastor, porque no puedo evitar, cuando leo estas cosas, acordarme de mi pueblo, el pueblo gitano, que tenemos como muy asemejado esto, pero no éramos nosotros iguales. Aleluya. Que éramos despreciados de los pueblos, que éramos que no tenían de nosotros misericordia, pero pasó al lado nuestro Dios, y cuando nos vio nos dijo: vive, vive. Y nos limpió y nos hizo hermosos, nos ha prosperado. Pero dice la Biblia, aleluya, que Israel, al verse hermosa y fuerte y prosperada, se olvidó de Dios. Y mira lo que dice Ezequiel 2:2: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. Mira qué triste es esto. ¿Para qué te acuerdas de mí, Señor? De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Está diciendo Dios a Israel: Israel, estás prosperada, eres grande, tienes poder, te ves hermosa, pero me acuerdo de ti. Cuando estabas en el desierto, cuando no tenías nada, aleluya, cuando dependías de mí, cuando eras joven, me acuerdo de tu fidelidad allí. Pero Israel, por su prosperidad, se olvidó de Dios. ¿No nos estará pasando eso a nosotros? ¿No nos estará pasando eso a nosotros, hermanos? ¿Cuánto nos ha bendecido Dios? ¿Cuánto nos ha multiplicado? ¿Cuánto nos ha prosperado? Nos ha bendecido con iglesias, con coros, con músicos, con predicadores. Nos ha bendecido Dios de tal manera que nos vemos hermosos, pero quizá nos estamos olvidando de Dios. Ay, Padre. Dice la Biblia: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Dice Dios: se olvidaron de mí por esa causa. Se vieron saciados, se vieron repletos, se vieron prosperados. Ay, Padre. Pero dice la Biblia
se acordó Dios que Israel en el desierto le era fiel, dependía de Dios, cuando no tenían nada. Dice la Biblia: no seas a Israel. Escucha, Israel, te llevaré de nuevo al desierto. Y allí te seduciré, te volveré a llamar y te conquistaré de nuevo. Estamos bendecidos, prosperados, pero quizás Dios añora cuando no tenías nada. Quizás Dios añora cuando dependíamos de Dios, cuando no éramos tan prósperos, ni tan bendecidos, ni tan hermosos, ni tan grandes. Pero escúchame bien, te ama tanto Dios que no dudará en volverte de nuevo al desierto si es necesario. Te llevará al desierto si la prosperidad y las bendiciones de Dios que Dios te da, aleluya, son la causa de que te olvides de Dios. Dice Dios: te llevaré de nuevo al desierto, donde dependías de mí, donde no tenías nada. Porque Dios te ama tanto que no durará en, aleluya, te lo voy a decir, no dudará en disciplinarte si es necesario. Te ama tanto Dios que no dudará en disciplinarte para recuperarte. Y ay de aquel al que Dios no discipline, es que ese no lo tiene por hijo. Pero al que Dios tiene por hijo, aquel que ha sido engendrado por Dios, lo disciplina, porque Dios quiere recuperarte. Ayer escuchaba a un hombre que os aconsejo que escuchéis, Ramón de Aranda. Dice el título del mensaje: los recursos del Espíritu para nuestra santificación. Si podéis escucharla. Decía este hombre: Dios disciplina tan intensamente como ama. Dios disciplina tan intensamente como ama. Ay, Padre. Y dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. De esa forma Dios amó. Imagínate, aleluya, cómo Dios disciplina si es necesario para recuperarte. Dios no está dispuesto a perderte. Dios no está dispuesto a que te alejes de Él. De alguna manera llamará tu atención. No sé si por las buenas o por las malas. Aprendamos que sea por las buenas acercándonos a Dios, pero Dios no dudará en disciplinarte si fuese necesario. Acudamos a Dios. Que Dios nos perdone. Porque no decimos, hermanos, que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. No te ha bendecido Dios, no te ha prosperado Dios. Y eso mismo que Dios te ha bendecido y te ha dado es lo mismo que está compitiendo con el amor de Dios. Te estás ocupando tanto en las bendiciones que Dios te ha dado que nos estamos olvidando de Dios que nos bendice. Ay, Padre. Pero Dios quiera que recuperemos el amor y la pasión por Dios. Que nos ilusione las cosas de Dios. Hermanos, no es normal no tener pasión por Dios. No es normal no tener ilusión ni ganas de congregarse en la iglesia. Solo puede ser por dos causas, pastor. Una, mira, cuando un niño nace, al tiempo tiene hambre y llora por comer. Si no llora por comer después de que pasa tiempo, es debido a dos causas. Número uno, el niño no tiene vida. O número dos, tiene una deficiencia, el niño
tiene una enfermedad, tiene algo. Porque no es normal que el niño pase horas y no llore por comer. Porque la vida se manifiesta con esto. Tiene hambre y llora. Si no hay ilusión por congregarse, para tener juntos con los hermanos, para escuchar una palabrica, si no hay ilusión y motivación por buscar a Dios, si no hay pasión por Dios, puede ser debido a que no haya vida. Dios nos libre. Que no hayamos nacido de nuevo. Dios nos libre. Porque entonces no eres hijo. Y si no eres hijo, no te vas al cielo ni heredarás el reino de los cielos. Pero si eres hijo y sigues sin motivación, si sigues sin ilusión por congregarte, analízate, porque hay algo que no está funcionando bien. Quizás hemos dejado de buscar en casa, quizás hemos dejado de leer, quizás hemos dejado de alimentarnos espiritualmente, quizás hemos dejado de ser llenos del Espíritu y depender del Espíritu. Por eso estamos así. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Si estamos así, no es normal que estemos así, es por nuestra causa. Nosotros somos los únicos responsables de nuestro estado espiritual. Y Dios te hace un llamado hoy. Ponte manos a la obra. Ponte manos a la obra. Empieza a recuperarte, empieza a buscarme. Está deseando Dios bendecirte, está deseando Dios levantarte, está deseando Dios promover de nuevo pasión en tu corazón. Aleluya. Que Dios nos recupere. Que Dios nos recupere. Que obedezcamos a Dios por amor, compasión. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos unos instantes.